Hola, muy bienvenido. Días. Lo primero, en las comunicaciones sanitarias ya has explicado varias veces cuáles son los síntomas y qué hay que hacer, pero ¿cuáles son esos síntomas? No está de más recordarlos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona que los detecte? Sí, el primer síntoma, antes de hablar de los síntomas propiamente clínicos, si alguien nos está viendo ahora mismo, ¿no?, en casa y tiene los síntomas catarrales de los que vamos a hablar ahora, que parece que sea coronavirus, lo primero es pensar si esa persona estuvo en alguna de las zonas de riesgo. Esa es la primera pregunta clave. Es decir, si esa persona ha viajado a alguna de las zonas de riesgo que consideramos actualmente, que en el momento actual son China continental, Macao, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Irán, Japón y 4 regiones del norte de Italia, ¿no? Emilia-Romagna, Lombardía, Véneto y Piamonte. Si la persona ha viajado a esas zonas de riesgo, quiere decir que ha podido tener contacto con el virus. Si ha viajado y además tiene o fiebre, o tos, o sensación de falta de aire, entonces lo primero que tendría que hacer es llamar al 112, porque sí es una situación que llamamos de caso en sospecha. Decimos esto de las zonas de riesgo porque estamos en un momento ahora mismo donde puede haber personas con síntomas catarrales, pero que si no han viajado a esas zonas de riesgo no tienen probabilidad de ser caso de sospecha. Pero se habla, o incluso se baraja, lo hemos comentado durante este informativo, en zonas más concretas de España, Madrid, País Vasco, de la posibilidad de aumentar las medidas de prevención. ¿En qué escenario habría que ir más allá de donde estamos? El escenario en el que nos encontramos ahora mismo es un escenario que llamamos de contención. Quiero decir que tenemos pocos casos. Sabemos que el escenario epidemiológico haya cambiado y hayan aparecido casos, sobre todo en Italia. Italia es una zona con la que tenemos mucho contacto turístico y comercial, y entonces la semana pasada, cuando se cambió la definición de caso a estas zonas de riesgo, sabíamos que iban a aumentar el número de casos, es decir, teníamos alta probabilidad de que aumentaran el número de casos. La situación ahora mismo es un escenario de contención donde no hay muchos casos y donde el 90% de los casos que tenemos diagnosticados en España sabemos de dónde vienen, sabemos que hubo una transmisión y concretamente muy vinculados probablemente a estas zonas de riesgo. Con lo que en esta fase primera actualmente no es necesario establecer otras medidas que las que son las de contención. En algunas zonas concretas de España, en 2 o 3 zonas concretas, sí que hay un caso, otros casos diferentes, donde sí que no está tan claramente identificada esta cadena de transmisión, ¿no? Y en esas zonas donde quizás haya que poner alguna otra serie de medidas de forma progresiva. Nos encontramos ahora mismo en una situación que las actuaciones, vigilancia y medidas van a ir cambiando progresivamente con el tiempo de una forma bastante rápida y también en zonas diferentes, ¿no? O sea, esto es importante para decir, va a haber medidas generales como las que probablemente igual luego hablamos algo de higiene respiratoria que vamos a tener que mantener siempre, y otras medidas de control, de no acudir a determinados eventos, que eso dependerá de zonas y lugares, ¿no? O sea, ¿vamos a ir a un escenario impredecible por la rapidez del mismo? No, impredecible no. Yo creo que tenemos cierto margen de lo que ha pasado, porque ya sabemos lo que ha pasado en China en estos primeros meses. Sabemos que incluso en algunas zonas, como Japón, que es una zona de riesgo, la situación está también bastante estable. Es decir, tenemos cierta hipótesis de cómo pueden evolucionar las cosas, ¿no? Lo que sí que sabemos es que puede haber un escenario, que es el escenario 1 de contención, y este otro escenario donde hay que tomar otras medidas que quizás podamos tener que tomar en los próximos días o semanas. Y con un plus, ¿no?, que es el sistema sanitario español, que puede ser una garantía. Sí, eso es un elemento muy importante, ¿no? Es decir, nos encontramos ante una situación de especial relevancia. Nos encontramos ante una situación que hay que ver si considerar la gravedad o no, siempre hay que hacerlo en el contexto de con qué lo comparamos, ¿no? O sea, es una enfermedad que sabemos que hasta ahora mismo el 81% de los casos han sido casos leves. Pero no quiere decir que no haya casos graves. Una de cada 6 personas que desarrollan la enfermedad puede tener una neumonía, o hay casos que pueden tener fallecimiento. ¿Qué tiene un buen pronóstico, un buen soporte en nuestro contexto español? El buen sistema sociosanitario que tenemos, ¿no? El buen sistema sanitario es una medida de protección de nuestro sistema. ¿Por qué parece que afecta menos a los menores, a los niños y a las niñas? ¿Es así o no? Sí, curiosamente, de la misma forma que pasó con otros coronavirus, con el SARS y con el MERS, la afectación en la infancia es más pequeña. Hay diferentes hipótesis, ¿eh? Una es que son muy asintomáticos y no tienen síntomas y entonces pasan desapercibidos, y otro es que simplemente por las interacciones del virus, en este caso con la infancia, tienen menos probabilidades de desarrollar la enfermedad. ¿No significa que podamos bajar la guardia con los menores? Bueno, en menores ahora mismo sabemos que desgraciadamente, siempre que damos datos no queremos trivializar en ningún momento la afectación, ¿no? Sabemos que la letalidad, esto es la capacidad que tiene el virus de generar mortalidad en personas afectadas, es pequeña, exactamente es de un 3,5%.
es un poco más alta que la gripe y más baja que otros coronavirus que tuvimos, como el SARS en el año 2003. Y esa letalidad va aumentando con la edad y también aumenta en aquellas personas que puedan tener una patología de base, ¿no? Por eso siempre decimos que es muy importante decir, nos encontramos ante una situación donde hay que mantener una vigilancia, donde es importante mantener calma y serenidad, pero donde es importante que mantengamos unas medidas de vigilancia, de protección y de seguridad. El diario El Comercio titula: "El Principado pide a centros educativos y de mayores que extremen las medidas de higiene". Sí, las medidas de higiene es algo que, desgraciadamente, posiblemente esta situación de brote en la que se encuentra nos encontramos a nivel mundial, nos sirvan para recordar medidas básicas que venimos recordando desde hace mucho tiempo con otras infecciones respiratorias, con catarros comunes, con la gripe o con otras infecciones que se transmiten por esta vía, ¿no? El nuevo coronavirus se transmite a través del contacto con secreciones respiratorias de personas que están afectadas, y las medidas de protección son medidas muy sencillas y muy básicas y muy importantes. Yo creo que estas medidas hay que verlas de la misma forma y con la misma importancia que puede ser una vacuna o otro tratamiento de tal. Y las medidas son las que siempre recomendamos, ¿no? En el sentido de decir, higiene, si una persona tiene sintomatología respiratoria, infección respiratoria, no tener contacto con otras personas o ausentarse del lugar de trabajo, el lavado de las manos de forma regular y de forma frecuente y bien realizado, al toser o estornudar, utilizar pañuelos desechables o utilizar la flexura del codo, y el lavado de manos como algo importante, insistimos en todo esto. Y estas medidas sirven para un montón de infecciones respiratorias. Perdóname, porque a veces hablan ustedes con demasiados tecnicismos. Habla del SARS. Sí, es importante que lo expliquemos a la ciudadanía. El coronavirus ya existía, ya estaba por aquí. Este es un coronavirus específico, digamos. Eso es. Los virus viven de forma amistosa o de forma menos amistosa con nosotros desde hace muchos años, ¿no? Concretamente, esta familia de virus, que son los coronavirus, algunos ya viven con nosotros y son amistosos, y de hecho muchos de los catarros comunes que podamos tener son debidos a algunos de estos coronavirus, y hubo otros que fueron más agresivos, ¿no? Concretamente, hubo dos brotes. Uno se llama SARS, que es síndrome de afectación respiratoria severa, que fue un brote que hubo en China en el 2003, con menos afectación en cuanto a número de personas afectadas, pero con más letalidad que la situación actual que tenemos, y que desapareció en el 2004. No hay ningún caso notificado desde el 2004. Y hubo otro parecido en Oriente Medio, que es el MERS, que tuvo afectación similar, pero en zona más zona localizada de Oriente Medio, ¿no? Pero insistir que muchos coronavirus con los que vivimos son amistosos y generan cuadros catarrales más o menos leves. ¿Se trata de controlar al máximo la expansión de este virus hasta que llegue una vacuna? Se trata de controlar al máximo la situación que tenemos ahora mismo, teniendo en cuenta que es un nuevo virus, teniendo en cuenta que tenemos que vigilar cómo va a ser la evolución del virus, aunque insisto que no ha habido cambio genético, no ha habido mutación desde el principio, con lo que parece que la progresión va a ser similar a una gripe en lo bueno y en lo malo, ¿eh? Cuando siempre comparamos mucho la gripe, porque a nivel, yo creo que lo podemos entender bastante bien pedagógicamente, pero no es una forma de banalizar la gripe. Es decir, lo que queremos es evitar tener otra gripe más en este sentido. Y la idea es ver qué puede ocurrir. Es decir, el futuro no lo sabemos claro, ¿no? Puede ser una hipótesis, es que como el SARS del 2003, 2004, no volvamos a tener ninguna infección. Otra hipótesis es que algunos expertos señalan que como tiene alguna condición similar en cuanto a transmisión, forma de transmitirse, y en cuanto a mortalidad similar aunque ahora va cambiando un poquito, a la gripe H1N1 que tuvimos en el 2009, ¿no? la gripe A, también se plantea que a lo mejor esta primera oleada es un poco más agresiva y que posteriormente vengan nuevas oleadas de gripe, de este virus, perdón, del nuevo coronavirus, pero que sean con menos afectación, con menos gravedad y de forma más estacional, un poco parecido también a esa situación de venir en invierno y tener menos afectación. Pero todo eso hay que ir viéndolo. Hay muchas de las cuestiones que manejamos ahora mismo en datos de gravedad, letalidad. Hay que ver un poco en cómo va evolucionando la situación. ¿Hay casos de reinfección? ¿Les constan? Parece que hay alguno. Fernando Simón lo comunicaba esto el otro día, que es un gran comunicador, ¿no? contra la situación, y sí que parece que tenemos alguna situación de reinfección, pero no es especialmente llamativa. No llama especialmente la atención, y hay que ver un poco cómo es la evolución, ¿no? Diremos que no es especialmente llamativo para lo que pueda ocurrir en la situación actual. Vamos. ¿Cómo se ha preparado el sistema de salud asturiano para hacer frente a esta situación?
Bien, la situación es, yo creo que eso, que es una situación en la que tenemos que permanecer alerta, con calma y estableciendo la mejor coordinación posible. Desde principios de enero que comenzó el brote a nivel en China, hemos tenido coordinación frecuente con el Ministerio y con otras comunidades autónomas. Siempre ha habido un procedimiento, un protocolo para lo que es la detección de casos de sospecha y qué hacer ante esta situación de casos, ¿no? Esto es algo que hemos hecho. Y ahora mismo el protocolo de lo que es casos sospechosos se actualizó la semana pasada con estos criterios que comentaba antes, ¿no? De personas que viajan a otras zonas de riesgo. También tener en cuenta si ha habido un contacto estrecho con alguna persona que haya sido caso, ¿no? Esto es una situación, lógicamente, también de caso de sospecha. Y algún otro criterio que son personas que tienen una situación grave, que están hospitalizadas y que no sabemos cuál es la causa. En ese caso también se realiza la prueba. Y una medida clave ahora mismo a nivel poblacional, si alguien está viendo ahora mismo, si nos está viendo en el domicilio, ¿no? Ha viajado recientemente en los últimos 14 días a una zona de riesgo y tiene sintomatología de fiebre o tos o sensación de falta de aire, llamar al 112. Evitar el contacto en la medida de lo posible, lógicamente si clínicamente está muy mal y tiene que acudir, por supuesto, pero evitar en la medida de lo posible el contacto con el sistema sanitario y llamar al 112, ¿no? Entonces, el 112 se pondrá en contacto con ellos, estableceremos un sistema de actuación, valoraremos si es caso en sospecha o no caso de sospecha y tomaremos las medidas adecuadas para ello. El caso que tenemos en Asturias, ¿cómo es la evolución del paciente? La evolución ahora mismo del paciente sigue hospitalizado en UCI y está en una situación estable dentro de la gravedad. ¿Preocupa su estado de salud? Sí, por supuesto, claro. Cualquier persona, sea la situación que tiene esta persona o sea la situación de cualquier otra persona ahora mismo que esté en UCI o no esté en UCI, es una situación que nos preocupa, ¿no? Esto es lo que quería comentar antes, ¿no? Es decir, siendo una enfermedad que el 81% de los casos son leves, o sea, actualmente hemos tenido 58 casos de sospecha en Asturias, ¿no? Personas que han llamado, que han cumplido criterios de casos y en los que hemos hecho la realización de la prueba. Solamente en un caso ha sido positivo, que es el de esta persona, ¿no? Y la mayoría de los casos de los 58 son todos casos leves, pero habiendo un solo caso, desde luego que es una preocupación para nuestro sistema sanitario. Pero no preocupa más que cualquier otro paciente, digamos. No preocupa más que cualquier otro paciente, sí. Es decir, la situación que tenemos que tener es una situación nos puede preocupar tanto una persona ingresada por un coronavirus ahora mismo en Asturias como una persona ingresada por un infarto de miocardio, ¿no? Es decir, tenemos que mantener la situación. Eso en cuanto a la gravedad de la evolución clínica. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, hay otra actuación que ha ocurrido, que es en el momento que detectamos un caso, el sistema de vigilancia epidemiológica, salud pública, establecemos un estudio de investigación para ponernos en contacto con todas las personas que han tenido, para la redundancia, un contacto con la persona afectada para ver cómo es su situación, monitorizarlos, vigilarlos y demás, ¿no? Aparte del estudio de investigación de cuál ha sido la posibilidad del contacto inicial de esta persona afectada, ¿no? Estamos hablando en este caso los médicos que atendieron en un primer instante concretamente el sistema de vigilancia epidemiológica. Salud pública, que a veces Salud Pública somos un departamento que a veces no se conoce mucho qué hacen los profesionales que trabajamos en salud pública, ¿no? El equipo de profesionales de salud pública es quien se encarga de realizar esta vigilancia. Se coordina con el sistema sanitario y hacemos esta vigilancia de investigar los contactos para ver en qué situación se encuentra, si tienen síntomas y demás, ¿no? ¿La mujer de este afectado se descarta ya coronavirus? Está pendiente de un resultado todavía a lo largo del día de hoy, que será el que ya confirmará la situación, y se encuentra en una situación leve, o sea, sin síntomas. ¿Está ingresada precisamente por eso, porque le falta esa prueba? Está ingresada también un poco hasta que no tengamos el resultado de confirmación, y también un poco por la situación inicial que tenía clínica, pero la situación clínica es estable y buena. Mire, usted está hablando de los puntos de riesgo, ¿no? Viajar a determinados países, pero este caso de Asturias quizá preocupe que no se sabe muy bien cómo se pudo haber contagiado, porque él se sabe que en Portugal, pero Portugal no es un lugar de riesgo. Es algo que estamos investigando, o sea, la investigación de lo que llamamos el estudio de contactos es una investigación compleja y es algo que todavía se está investigando, ¿no? Para llegar a ver cuál es el origen posible del contacto, ¿no? Me ha dicho que se han investigado, no sé si es la palabra exacta, 58 casos en Asturias. ¿Hay alguno en marcha que pueda ser coronavirus? No. Ahora mismo, bueno, esto, en el momento que yo estoy diciendo esto, probablemente tengamos algún estudio ahora mismo pendiente de prueba, pero justo a la mañana de hoy, los 58 que teníamos hechos eran todos negativos. 58 análisis y luego las personas en vigilancia, no sé si es lo correcto, las personas que hayan podido tener contacto con la persona que tiene el coronavirus, ¿cuántos son?
No les sabría decir porque ahora mismo el número de personas puede ir aumentando. Es decir, como el estudio, ayer mismo nuestros compañeros y compañeras de salud pública estuvieron investigando contactos, todavía puede ir aumentando un poco el número de contactos que están en estudio de vigilancia, ¿no? Hay contactos más estrechos, no le podría decir exactamente el número ahora mismo de personas. Por último, Rafael, si me recuerda, por favor, para la gente que nos está viendo en casa, ¿qué tienen que hacer si notan que les duele la garganta, que a lo mejor tienen mocos, que tienen fiebre? ¿Qué tienen que hacer? La pregunta clave es, antes de decir tengo mocos, fiebre, tengo un coronavirus, he viajado en los últimos 14 días a alguna de las zonas de riesgo, insisto, ¿no? Los países que tenemos como zonas de riesgo, Japón, China, Singapur, Corea del Sur, Irán o las 4 zonas norte de Italia. Si no he viajado a ninguna de estas zonas y no he tenido contacto estrecho con un caso, que probablemente no va a ser el caso en Asturias, esa fiebre y esa tos y esa sensación de falta de aire con alta probabilidad no va a ser debida a un coronavirus ahora mismo. La situación de virus circulante en Asturias es pequeña en el momento actual, pero tenemos que estar vigilantes. Eso sería como la primera recomendación ante los síntomas. Y la segunda, lo que llamamos el tema de medidas de higiene o de etiqueta respiratoria, ¿no? Todas las medidas de prevención que son fundamentales para evitar la transmisión de este nuevo coronavirus, pero de otros virus que tenemos de forma mucho más masiva circulando en Asturias, ¿no? Infecciones respiratorias, catarros frecuentes o la propia gripe. Yo creo que esto nos va a venir muy bien incluso para la gripe del año que viene, para tener cuidado con estas... y no saturar el sistema sanitario, a no ser que no sea eminentemente necesario, ¿no? Eso es importante porque el contacto innecesario puede generar también problemas de transmisión si se tuviera, ¿no? Pues Rafael... 112 como medida clave. Y si me permite solamente agradecer, yo creo que algo muy importante del trabajo que estamos realizando en Asturias es el trabajo exquisito que están realizando todas las personas que trabajan en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito sanitario, pero en este caso concretamente en el ámbito sanitario, en dispositivos de urgencia, atención primaria, transportes. O sea, yo creo que hay un trabajo exquisitamente coordinado, servicios de salud pública, profesionales de salud pública, ¿no? Que son quienes están facilitando un poco que esta situación sea lo más serena posible dentro de la excepcionalidad que tiene. Pues perfecto. Rafael Cofiño, director general de Salud Pública, muchas gracias porque además son días de mucho trabajo y tiene usted tarea por delante hoy y los próximos días. Gracias a vosotros porque el trabajo que estáis haciendo medios, que se me olvidaba, el trabajo de los medios de comunicación en cuanto a transmitir también calma, información y serenidad es fundamental en esta situación que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Alemania, la FP Dual es uno de los grandes logros a nivel educativo y laboral, también uno de los pilares de su economía. Desde que se implantó en el año 1969, aproximadamente el 50% de su fuerza laboral ha hecho esta formación. En Alemania son los propios estudiantes quienes buscan su plaza en una empresa. Allí estudiarán a la vez que trabajarán si son seleccionados. Germany is a system with a long tradition for the VAT, and you have a whole part from practice educations. Certainly 70% from the education is practical. Se calcula que un 68% de los llamados aprendices conseguirán un empleo donde se han formado. Una cifra muy atractiva, sin embargo, Michael Bosse ha señalado que aún existe cierto prejuicio contra la FP Dual, en especial de muchos padres que prefieren que sus hijos estudien la universidad. The success for the economy in Germany is since skilled workers and his experience and his develop for new innovation processes. Not all can be an engineer. You must work in the process. Por eso, dice, se deben diseñar contenidos atractivos no solo para los jóvenes, también para sus padres y explicarles que la FP Dual es un buen comienzo para su carrera profesional. En Alemania, aproximadamente el 50% de su fuerza laboral ha elegido esta modalidad de estudio desde su comienzo en 1969. La directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales presenta la campaña Igualdad Laboral también en el deporte. La cita es en el Polideportivo de Pumarín, de Oviedo. Allí está Graciela Fernández. Sí, Miguel, estamos aquí en el Polideportivo de Pumarín, estamos justo viendo detrás entrenar al Iberbank Oviedo y aquí se va a presentar, como dices, esta mañana una campaña muy especial y sobre todo una campaña muy necesaria, una campaña que trata de buscar esa igualdad en un mundo donde todavía queda mucho por hacer, en el mundo del deporte. Estamos con Cristina Romero, ya es la directora de comunicación de Oviedo Baloncesto. Cristina, una campaña necesaria y además queréis visibilizarla con motivo del día 8 de marzo, que es el domingo, de una manera muy especial.
hay algo que vais a hacer el sábado, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, buenos días. Sí, bueno, queremos hacer diferentes acciones durante el mes de marzo, porque bueno, es un poco el mes de la mujer, ¿no? Con ese día 8 de marzo, junto con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que es con quien desarrollamos esta campaña. Pero nuestro plato fuerte está el día 8, el partido que nos enfrenta a las 6:30 a Leima Coruña, y donde tenemos una serie de actividades pues muy especiales, entre ellas que vamos a vestir una equipación morada, bueno, especial, porque normalmente vestimos de azul, y luego vamos a vender y vamos a donar todo el dinero recaudado a una asociación. Van a vestir unos cordones morados, ahora también está muy de moda vestir cordones de diferentes colores para, bueno, mostrar diferentes acciones. Van a venir diferentes autoridades, entre ellos el presidente del Principado, que nos ha confirmado que viene, y nunca antes había venido un presidente del Principado aquí a un partido en Pumarín. Se han invitado a una serie de equipos profesionales femeninos para que también nos acompañen. Bueno, para nosotros es nuestro plato fuerte y estamos muy orgullosos de poder hacer esto. Cristina, en el mundo del deporte donde todavía queda mucho por hacer, ¿no? Hace unas semanas ya firmaban ese convenio colectivo de las mujeres del mundo de la Liga Profesional Femenina de fútbol, pero queda muchísimo por hacer en las canchas, pero también en las gradas, ¿no? Hay muchísimo machismo, insultos a árbitras. Cuéntanos un poco, porque ahí quedan muchísimos retos, ¿no? Bueno, como bien dices, al final es en la sociedad en la que vivimos, afortunadamente. Yo creo que cada vez se están haciendo más cosas. La sociedad, yo creo que cada vez es mucho más consciente de que la mujer es igual al hombre, y en el deporte. Y bueno, vemos todos los éxitos que consiguen nuestras deportistas en campeonatos mundiales, en olimpiadas. De hecho, por ejemplo, en el Oviedo Baloncesto son más éxitos lo que consiguen nuestras chicas, equipos femeninos, que nuestros chicos. Entonces, bueno, la verdad es que aquí en el Oviedo Baloncesto para nosotros no hay desigualdad entre entrenadoras y entrenadores, entre jugadoras y jugadores, y bueno, entre todos yo creo que tenemos que apoyar, incentivar y sobre todo mostrar al público que un mundo más igualitario. Gracias por estar con nosotros, Cristina. Yo creo que es importante esta campaña, este mensaje, y sobre todo para las nuevas generaciones también, que sepan que no hay deportes que son solo de chicos y que cualquiera puede hacer cualquier deporte. Vamos a estar pendientes de ese partido el sábado. Gracias, Cristina. Gracias, Graciela, en directo desde el Polideportivo de Pumarín, en Oviedo. Una de las mejores maestras de España imparte clase en Infiesto. Susana de Íscar, profesora de Educación Infantil del Colegio Público La Blanu, recogió el fin de semana el galardón que la acredita y al que fue propuesta por las propias familias de sus alumnos. La profesora Susana de Íscar, madrileña, que desde hace más de una década trabaja en el Colegio Público La Blanu de Infiesto, acaba de ser premiada como la cuarta mejor docente de España. El galardón distingue a profesores que destacan por su implicación, el fomento de los valores y, cómo no, su buen hacer en el aula. Muy bien, la verdad que ha sido un premio que es un reconocimiento para la labor de las profesoras de infantil. Y bueno, la verdad que no me lo esperaba. Estos premios que concede anualmente la plataforma Educa junto a la Fundación Abanca tienen un valor añadido. Son los padres quienes proponen las candidaturas de los profesores. Los padres proponen a los docentes y luego hay un comité de baremación al que tú tienes que mandar los méritos que tienes, la formación que has hecho, si participas en alguna actividad solidaria, y la forma de trabajar, la metodología con la que trabajas. De Íscar, que actualmente es tutora en un aula de 3 años, defiende la educación pública y el medio rural y promueve un método docente en el que el niño aprende con mayor libertad y sin presiones. Mejora algo la situación, ya solo hay 5 puertos de montaña en los que es necesario el uso de cadenas, son San Isidro, Tarna, Ventana, Somiedo y Conio. Siguen cerradas las carreteras de Covadonga a Los Lagos y la de Tuiza a La Cubilla, pero si quieren más detalles de cómo está la situación, aquí tenemos a David Arango, que nos va a dar la previsión del tiempo. Ha mejorado la situación porque las precipitaciones son menos y además ha subido la cota de nieve. Ahora mismo la cota de nieve se sitúa alrededor de los 1.300 metros de altitud. Ayer llegaba a estar a última hora a los 800 metros y las precipitaciones han ido claramente a menos. ¿Usaremos el paraguas hoy? Sí, pero menos de lo que lo hicimos en el día de ayer. Última imagen del satélite donde se puede ver también cómo, al igual que ayer, las nubes por momentos se abren, se rompen, nos dejan ver el sol, pero ojo, cuidado, no se fíen de esos claros porque rápido volverán a entrar más nubes desde el Cantábrico y volverán a dejarnos algunas precipitaciones. Los datos del día de hoy hasta el momento son estos. La racha de viento más importante se queda muy cerca de los 100 km por hora, 99 km por hora en el concejo de Taramundi. Las precipitaciones hoy se mueven en el entorno de los 7-8 litros por metro cuadrado. La cantidad de lluvia más importante
importante recogida hoy en Asturias es la de Chichón, en el concejo de Cangas del Narcea. Ayer a esta hora hablábamos de hasta 30 litros por metro cuadrado. Hoy, como ven, nos quedamos por debajo de los 10 litros por metro cuadrado. Eso sí, miramos hacia la mar porque tenemos activo el aviso de nivel rojo, máximo nivel de aviso en la costa centro-oriental de Asturias, y se acaba de activar también el aviso de nivel rojo en la costa de Cantabria y del País Vasco, es decir, desde Peñes y hacia el este hasta el Golfo de Vizcaya, aviso de nivel rojo por olas que pueden llegar hasta los 7 metros de altura. Tierra adentro tenemos aviso de nivel naranja por viento en la costa oriental de Asturias, rachas de hasta 110 kilómetros por hora. En el resto de Asturias ese viento rondará los 90 kilómetros por hora. También tenemos aviso de nivel amarillo en la cordillera cantábrica por acumulaciones de nieve que sobre todo vienen de las nevadas de ayer de hasta 10 centímetros a partir de los 800 metros de altitud, aunque a esa altitud hoy ya está cayendo la precipitación en forma líquida, ya no está nevando. La cota de nieve hoy está en los 1.300 metros aproximadamente. Esta es la situación que viviremos hoy al mediodía, con una zona de bajas presiones muy cerca de nosotros, metiendo vientos de componente oeste y aportando también mar, olas hacia la costa del Cantábrico. Es el principal motivo de las condiciones que estamos teniendo. Esta es la situación al mediodía. Durante la tarde llegará este frente frío que va a reactivar un poco la inestabilidad. Por lo tanto, hoy hablaremos de precipitaciones más débiles que las de ayer, intermitentes, salpicadas también con algunos momentos de sol, viento de componente oeste en torno a los 90 kilómetros por hora, cota de nieve en los 1.300 metros, que ha subido porque han subido mucho las temperaturas. Hoy las máximas ganan hasta 6, 7 y 8 grados en estas zonas que vemos de color rosa. En estos puntos, en estas áreas, las temperaturas hoy han experimentado un fuerte ascenso térmico. En la mar, la situación es complicada, estamos en aviso de nivel rojo, mar gruesa con mar de fondo del noroeste alrededor de los 5 metros de altura, aunque la mar combinado, lo veíamos antes, puede llegar hasta los 7 metros. Mañana el tiempo sigue mejorando, tendremos nubes, sí, pero las precipitaciones se quedan sobre todo hacia el occidente de Asturias. Tendrán algo más de presencia esas lluvias en el suroccidente de Asturias, un pequeño descanso, una pequeña tregua en las lluvias, pero el jueves volveremos a hablar de lluvias y además de cierta intensidad. Mañana el viento del suroeste vuelve a soplar del noroeste en la jornada del jueves. Las temperaturas mañana suben, esto hace subir la cota de nieve muy alto, hasta los 2.200, 2.300 metros, pero bajan las temperaturas el jueves y volveremos a hablar de algunos copos de nieve a partir de los 1.200, 1.300 metros de altitud. Mañana ganamos grado y medio en las máximas, el jueves podrían perder las temperaturas en superficie hasta 3 y 4 grados, volverá a refrescar en la jornada del jueves. Terminamos con el pronóstico para los destinos a los que hoy hay vuelo desde el Principado de Asturias, Madrid, Málaga, Londres y Barcelona. En Madrid hay muchas nubes pero sin lluvia, 13 grados de máxima, muchos claros hoy y 22 grados en el caso de Málaga. Londres con precipitaciones intermitentes como aquí, con 10 grados de temperatura máxima. En Barcelona nubes, claros y una máxima de 16 grados. Así que de momento hoy paraguas lo dejaremos de usar en gran parte de Asturias mañana, pero volveremos a usarlo de nuevo el jueves. Es lo que toca. Antes de la despedida, dos apuntes rápidos de última hora. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictaminar que el índice de referencia de préstamos hipotecarios, el conocido como IRPH, debe estar sometido a control judicial para que los tribunales españoles evalúen si se trata de cláusulas abusivas incluidas en contratos hipotecarios. En este caso deberán sustituirlo por otro como el Euribor. El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia de esta manera sobre el caso de un ciudadano español. A este índice están ligadas muchas hipotecas en España. En Asturias, 12.000 familias podrían recurrir los intereses abonados de más en la aplicación de este índice. Y otro apunte de actualidad, los datos del paro que también acabamos de conocer. El paro bajó en Asturias en febrero en 27 personas en concreto en el último mes, es decir, un 0,04%. El número de desempleados se sitúa así en casi 73.000 personas. El dato interanual con respecto a febrero de 2019, el paro bajó en Asturias en más de 3.000 personas, es decir, un 4%. Es el cuarto mayor descenso entre comunidades y está muy por encima de la bajada de la media nacional, que fue del 1,3%. En España, el paro bajó en febrero en 7.000 personas, el 0,24%. Con estas informaciones llegamos al final de este recorrido informativo por Asturias, España y el mundo. Volvemos, ya lo saben, a las 2 menos 20. Hasta luego.